¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Encuentro. Estoy acá junto a Mirna Schindler. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo le va? 100% ¿Qué periodismo. tal? Muy bien, exactamente. Sí, hoy día un día movido. Vamos a estar profundizando en una serie de materias. La primera, por supuesto, las primarias que se están decantando, ¿no? Que están dejando afuera una serie de candidatos, candidatas. Por lo menos hoy día se bajaron 4 y ya está un poquito más claro lo que va a suceder en la política chilena, sobre todo en la oposición. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar un poco del financiamiento de los grandes grupos económicos a los candidatos constituyentes, Mirna. Y tenemos dos invitados muy especiales importantes hoy día. La primera es Natividad Yanquileo. La segunda mayoría en los escaños reservados a abogada mapuche va a estar hoy día en Punto de Encuentro. Y también a Marcos Barraza, el único ex ministro de Estado elegido para la Convención Constitucional. Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Barraza algo nos tendrá que decir también de la política de alianzas que está preparando el PC junto a sus aliados del Frente Amplio, y hoy día también con Paula Narváez, que se suma a esta primaria legal, ¿no? Eh, como te decía, vamos a estar hablando del financiamiento de los candidatos constituyentes y también vamos a hablar de lo que ha pasado hoy día en las primarias. No dejes de escribirnos al WhatsApp, nos pueden sintonizar por Mundo TV y también por el Desconcierto, Mirna. Correcto. Bueno, a ver, ¿por dónde partimos, Sergio? Porque tú lo decías, ¿no? Estas últimas horas han sido tremendas porque de una vertiginosidad. Conversaba ayer con el presidente de la UDI a propósito de la derrota de la centroderecha en la Convención Constitucional y él decía que les había pasado un camión por encima, que todavía Ajá. estaban intentando tomarle la patente al camión. Imagínate tú si llevamos esa metáfora, digamos, a la democracia cristiana, considerando que acaba el Partido Socialista de romper con más de 30 años de una alianza histórica. O sea, si había algo que había marcado la historia de la transición en nuestro país desde el fin de la dictadura y, por supuesto, los primeros años y fundamentalmente las dos primeras décadas, era precisamente esta alianza histórica entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Pero la mega elección del fin de semana reconfiguró de manera tan brutal el cuadro político, poniendo a la otrora concertación o la unidad constituyente en una posición tan desmedrada que aquí había dos caminos. O definitivamente se lograba esta unidad de toda la oposición, esto que hace apenas un par de horas señalara Paula Narváez, casi como un saludo a la bandera, porque era muy difícil que el Partido Comunista finalmente lograra sentarse en una misma mesa con la democracia cristiana para una primaria, porque eso supone tener claridad y coincidencia en una base programática. Y ahí hay diferencias importantes, ¿no es cierto?, entre ambos partidos. La verdad es que eso era bastante ilusorio que se produjera. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Había dos almas en el Partido Socialista, una que estaba por fortalecer la unidad constituyente y otra que estaba por profundizar la alianza justamente con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, que son en buena medida también grandes triunfadores de lo que pasó este fin de semana. Se optó por el segundo camino. Entre medio se baja la senadora Jimena Rincón en un ir y venir, donde la democracia cristiana aparece también dando ciertamente, ¿no es cierto?, un espectáculo bastante complejo desde el punto de vista político y de cara a la ciudadanía, con una senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, que ha jugado un rol articulador, pero que se ve también ayer interpelada a tener una participación directa en esta primaria. Finalmente, todo esto que es un ir y venir termina con la bajada de la senadora Rincón en esta oportunidad, en esta jornada, quiero decir, luego que había ratificado que iría a la primaria, y también lo propio respecto del presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Aparece entonces ungida como candidata única de la unidad constituyente Paula Narváez, y recién nos enteramos de que finalmente el Partido Socialista decide, como señalaba, romper con esta unidad histórica de la democracia cristiana. La senadora Yasna Proboste acaba de hacer declaraciones. Entre las declaraciones que ella realizó, dice que pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras estaremos siempre disponibles para
servir al país, agradece la decisión responsable de su partido y para los partidos que pertenecen a la centroizquierda, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases, con el mundo independiente, pero lo más importante, ella dice que está finalmente disponible para lo que el partido determine. ¿Qué significa esta disponibilidad? Significa que en los hechos, la democracia cristiana ahora aislada completamente por parte de sus antiguos aliados de la ex concertación, tendría que ir, bueno, con una candidata, si es que efectivamente se configura este cuadro, con una candidata a primera vuelta electoral, es decir, Jasna Proboste, como una carta que pareciera ser bastante fuerte. No lo sabemos, vamos a ver cómo sigue, digamos, dibujándose en las encuestas la popularidad y la simpatía que genera, por supuesto, en un sector de la ciudadanía la figura de Jasna Proboste, pero vamos a ver si eso alcanza, Sergio, para llegar a esta primera vuelta en la elección presidencial, que a partir de lo que ya pasó este fin de semana, es la elección más importante que configura o reconfigura el cuadro político este año, Sergio. Sí, y hay que ver las heridas que deja dentro de la democracia cristiana, Mirna, porque la bajada de Jimena Rincón fue introspectiva, ¿no? Fue de un momento a otro. Va a tener heridas la democracia cristiana. Queda pendiente la definición si es que Yanna Proboste va o no va a la elección presidencial de cara a fin de año. Ya sabemos que no va a primaria, tal como tú nos acabas de contar. Lo que no sabemos es si se sube finalmente a una candidatura presidencial a fin de año, ¿no? Esa es la gran duda que hay y me creo, Mirna, que esto va a depender en definitiva de las encuestas, ¿no? De cómo Yanna pueda subir o no en las encuestas, en primer lugar, y en segundo con los mínimos comunes, que es el gran tema que ella ha levantado, y va a depender del fracaso o el éxito de estos mínimos comunes. Ya hemos visto cómo la semana pasada más apuntan a un fracaso que a un éxito, ¿no? El gobierno respondió de manera dura, ¿no? A la propuesta que hizo la oposición, que hizo Yanna Proboste, diciendo que era una propuesta más a considerar dentro de la propuesta que iba a hacer el mismo gobierno, que no iba a ser la suya. Barrera, Sí. el gobierno hizo una propuesta que establece aportes que van en torno a lo que es la superación de la línea de pobreza, pero la oposición habló de un 30% más. No ha dejado conforme la oposición, no ha dejado conforme a Yanna Proboste. Hay que ver cómo caminan esos proyectos de ley para ver si efectivamente el liderazgo de Yanna Proboste se puede consolidar en torno a ese tipo de negociaciones y si le alcanzará, ¿no? O no, a llegar una candidatura presidencial, ya con un candidato de Chile Digno, ¿no? Del Partido Comunista, PS y Frente Amplio definido, decidido, que puede ser entre Daniel Jadwe, Paula Narváez o Gabriel Boric. Esos son los tres candidatos que van a ir a las primarias legales, que se inscriben esta noche y que podrían enfrentar a Yanna Proboste y el candidato de la derecha, que se asoma entre Joaquín Lavín y Sichel, ¿no? Ese es el panorama que decanta después de este miércoles agitado, con 4 bajadas presidenciales que son todas producto de lo que sucedió el fin de semana con la elección de los constituyentes y este nuevo escenario político, este rebaraje, ¿no? Del naipe político que se dio, Mirna. Sí, me permite, Sergio, yo sé que tú vas a ir al tema del financiamiento, déjame Sí. solamente plantear que, claro, la tensión y la tensión y la atención, por supuesto, ha estado puesta en estas horas por esta debacle de la democracia cristiana, porque definitivamente lo que te decía, esto también es un camión que le pasa por encima a la democracia cristiana y que le impone una serie de desafíos para lo que va a ser su supervivencia política. Pero no dejemos de mencionar lo que significó esta elección de la Convención Constitucional, que en los hechos reproduce en cuanto a la elección de sus representantes la lógica del plebiscito, es decir, efectivamente se reproduce el 2080. Más allá de la participación que fue menor que la producida justamente para el 25 de octubre, participación en cuanto a personas que fueron a votar. Sin embargo, la respuesta, ¿no es cierto?, que dan los votantes respecto de quienes quieren que estén en esa convención muestra, por un lado, ¿no es cierto?, un triunfo de los independientes, muestra, por otro lado, que la ciudadanía castiga fuertemente a los partidos tradicionales, ahí el mea culpa y la autocrítica, que por supuesto no solo tiene que hacer en este caso la misma Hay un castigo, sí. oposición y exacto, y la otra concertación, que claramente sale bastante perjudicada, sobre todo en la ADC, el PPD, el Partido Liberal,
el Partido Radical, los socialistas que consiguen 15 escaños, pero definitivamente la que aparece más golpeada de todas es, por supuesto, la centro derecha, ¿no? Que no logra generar los votos suficientes para asegurar el tercio que les habría permitido bloquear ciertas discusiones, ciertas temáticas que resultan extremadamente importantes. Y ahí entonces el impacto que esto tiene, la bolsa que cae estrepitosamente, un sector que se divide, ¿no es cierto?, entre aquellos que están muy atemorizados. Aquí lo que yo observo, digamos, es una derecha que tiene miedo respecto de lo que pueda ocurrir. Hay una columna muy interesante hoy día en La Segunda de un analista que habla un poco de esto, de cómo se viene el cuco, pero haciendo referencia a esta suerte como de adelanto a una realidad que todavía no existe. Porque si tú analizas, por ejemplo, hoy día la portada del Mercurio, que pone en su página principal las declaraciones de uno de los integrantes de la lista del pueblo, que es la gran triunfadora, dicho sea de paso, porque sin financiamiento, solo a través de redes sociales y generando un trabajo territorial, logra ni más ni menos que conseguir entre 25 y 26 integrantes para formar prácticamente, ¿no es cierto?, un bloque, pero lo que hace justamente el Mercurio hoy día es realzar la opinión de uno de ellos, de Rafael Montesinos, de la lista del pueblo, que dice que con la derecha no vamos a conversar nunca, que incluso señala que Camila Vallejo y Boric, de alguna manera, ellos no representan el sentir de los que se van a manifestar, es decir, una opinión bastante radical, pero que definitivamente no es, yo no diría que se puede decir que es la opinión, ¿no es cierto?, que representa de manera homogénea a esta lista del pueblo, y te lo digo porque me ha tocado poder conversar y escuchar otras opiniones, pero porque además la configuración misma de la Convención Constitucional tiene tantos matices que es muy difícil que tú puedas simplemente señalar que aquí se trata solo de un grupo radical que quiere cambiarlo todo, que quiere destruir las bases de la institucionalidad, digámoslo así, porque además, ¿qué más institucional que justamente este encauzamiento que permite la Convención Constitucional? Entonces, acá tienes un país que está dándose Bueno, vueltas, sí, ¿no? Que hay sí. un terremoto desde la derecha, pasando por la izquierda, siguiendo por el centro político, y por lo tanto yo diría que ante todo mesura, tranquilidad, nada mejor que enfrentar el país a través de este encauzamiento, insisto, democrático, que permite también la Convención Constitucional, Sergio. Bueno, es una vía institucional, la Convención Constitucional, ¿no? Es lo que se definió el 15 de noviembre y quienes participan ahí están de acuerdo en esa vía institucional. Por lo tanto, probablemente el debate que se dé ahí va a ser en esos términos, en la medida que la Convención también se abra, ¿no? Se abra a la ciudadanía, se abra a la gente, puede hacer algunos cabildos abiertos, puede tener transmisiones transparentes, abiertas también de cara a la comunidad, que es básicamente la señal que ha dado la ciudadanía para este proceso, Mirna. Mira, y haciendo match con lo que tú estás diciendo, con lo que acabas de hablar de la constitucional, de la Convención Constitucional, yo te quería traer al programa algunas cifras, ¿no? Porque el dinero, hasta hace poco, el gran capital, ¿no? El que financiaba las campañas, marcaba la pauta de quienes salían electos, de quienes finalmente llegaban a la Exacto. política y gobernaban el país. Sin embargo, hoy día eso está en cuestión. Hoy día eso no es tan así, ¿no? Eso parece que está en retirada. Si bien algunos y algunos hombres y algunas mujeres salieron electas a la Convención Constitucional y tenían buenos aportes, la gran mayoría quedó afuera, ¿no? Dentro de los grandes grupos que financiaron no solamente la convención, sino también candidatura a gobernadores, candidatura a alcaldía y también a concejales, está el grupo Ibáñez entre ellos, ¿no? ¿Quién es el grupo Ibáñez? Se preguntarán ustedes. ¿Quiénes son el grupo Ibáñez? El grupo Ibáñez son básicamente Felipe y Nicolás Ibáñez, los hermanos Ibáñez, antiguos dueños de Líder, supermercado Líder, que le vendieron a Walmart hace algunos años la cadena de supermercado, ¿no? Líder, Superbodega Cuenta, y Econo, la cadena más grande de supermercados del país. Ellos donaron, Mirna, 874 millones de pesos a distintas candidaturas. ¿A qué tipo de partidos llegaron esos 874 millones de pesos? Tú te preguntarás. Bueno, de acuerdo a un estudio de Fundación Sol que se publicó este sábado, un acabado estudio de más de 100 páginas, donde ellos dieron cuenta de todos estos aportes, ¿no? Tanto públicos de estos grandes grupos,
básicamente lo hicieron a la UDI, al Partido Republicano de José Antonio Kast, a Evópoli y a RN. Es decir, se concentraron básicamente en la derecha estos aportes del grupo Ibáñez. Mirna, recuerda que el grupo Ibáñez también, o Nicolás Ibáñez en particular, es quien financia la Fundación para el Progreso. De esa fundación salieron 3 ministros de Sebastián Piñera, 3 ministros que ya no están. Uno, Gerardo Varela, Mauricio Rojas también estuvo por ahí. El segundo grupo que más aportó bajó bastante respecto al grupo Ibáñez. El grupo Ibáñez, recordar, 874 millones, Mirna. El que viene es Solari del Río con 239 millones. ¿Quién es el grupo Solari del Río o quiénes componen el grupo Solari del Río? Son básicamente 2 familias. La familia Solari, controladora histórica de Multitienda Falabella, ¿no? Una de las empresas de retail más importantes del país, y la otra familia es del Río, la antigua dueña de Sodimac, que finalmente se fusiona en 2003 con la familia Solari, fusionan Sodimac con Falabella y generan este gran grupo de retail. Ellos donaron 239 millones de pesos, representan el 13,8% del aporte total del grupo empresariales a las candidaturas, y básicamente sus aportes cayeron en los partidos UDI y Evópoli, ¿no? Después, en tercer lugar, el tercer grupo económico que más aportes hizo, que más donaciones hizo, fue el grupo Mate, Mirna. Ustedes conocen bien al grupo Mate, ¿no? Son los dueños de la papelera CMPC y de la eléctrica Colbún. Esas 2 empresas históricas, ¿no? Muy conocidas dentro de la ciudadanía, son controladas por el grupo Mate. El grupo Mate también tiene una fuerte conexión con lo que es el Centro de Estudios Públicos, el CEP, ¿no? El que hace esta famosa encuesta, que es un centro de pensamiento muy relevante para la derecha tradicional chilena. Es fundado por el grupo Mate, ¿no? Por el Leodoro Mate en particular. CMPC, una empresa que ustedes también conocerán porque estuvo involucrada en el caso de la colusión del papel higiénico en su momento, y Bernardo Larraín Mate por haber sido el presidente de la SOFOFA, que ahora termina su mandato, ¿no? Termina su mandato, le va a dar paso a FONAPEN, al grupo FONAPEN, para que presida la SOFOFA, y Bernardo Larraín Mate vuelve al sector empresarial, al sector productivo, pasa a CMPC, entra Bernardo Larraín Mate, sale su tío del directorio, Bernardo Mate Larraín. Parece un juego de palabras, medio irónico, pero no, es así. Entra Bernardo Larraín Mate al directorio de CMPC, sale Bernardo Mate Larraín. El cuarto grupo que más financió las campañas políticas fue el grupo GTD, dueños, por ejemplo, de Telsur, ¿no? Ellos donaron a la UDI y RN 105 millones de pesos. El grupo Urenda de Valparaíso, ¿no? Grupo de empresas navieras, controladores de Agunza, 83 millones también a la UDI y Evópoli. El grupo Claro, Jorge Claro, dueños en parte, ¿no? Junto a la NFP del canal del fútbol, también a la UDI y a Evópoli, 72 millones de pesos. El grupo Fonapen, otro grupo de Valparaíso, también dueños de Ultramar, con 62 millones de pesos repartidos en RN, la UDI, Evópoli y Republicanos. El grupo Sutil, ustedes lo conocerán por Juan Sutil, el presidente de la CPC, también 60 millones de pesos, UDI, DC, RN, Evópoli, Grupo Hurtado Vicuña, dueños de Entel, Pucobre, asociados con Fernández León en consorcio, dueños de una universidad, ¿no? La Santo Tomás, también donaron 59 millones de pesos, la UDI, Partido Radical y RN, y el grupo Guilizasti, asociado a la Viña Conchitoro, con Rafael Guilizasti, expresidente de la CPC, hoy día director de la Sociedad de Cascada, de Julio Ponce, donando 18 millones de pesos a la DC, RN, UDI, PS y Evópoli. Y por último, el grupo Yaconi Santa Cruz. Yaconi Santa Cruz son también de una cadena retail, ¿no? Dueños de Lipigas y de ABCDIN. El aporte de ellos fue menor, de 4 millones de pesos a Evópoli, RN y la UDI. ¿Cuál es el factor común en los grandes aportes de los grupos empresariales, Mirna? Que casi todo el dinero fue hacia candidaturas de derecha, de la UDI particularmente, y de Partido Republicano y también de RN. En términos personales, ¿no? De los candidatos constituyentes que más recibieron dinero, te puedo reflejar el nombre de René Cortázar. La gran apuesta, ¿no? Del sector financiero, básicamente, ¿no? A René Cortázar le cayeron aportes de personas naturales vinculadas a la empresa Moneda Asset Management, básicamente, Fernando Tinné, Pablo Echeverría y entre otros, 139 millones de pesos que no le sirvieron de mucho más, porque no salió electo René Cortázar, no perdió en esta pasada primera candidatura a la que iba y perdió. Le sigue Bernardo Fontaine, que sí ganó, ¿no? 131 millones de pesos, Marcela Cubillos con 128 millones de pesos, Hernán Larraín Mate con 123 millones de pesos y Arturo Zúñiga, el ex subsecretario que salió del gobierno no hace mucho, también integra la Convención Constitucional, 112 millones de pesos. En total, las candidaturas convencionales constituyentes
gastaron 8.647 millones de pesos, Mirna, y las de gobernadores y gobernadoras, 3.287 millones de pesos en los gobernadores y gobernadoras. La persona que más invirtió en su candidatura fue Catalina Parot, que tampoco le sirvió de mucho, ¿no? La candidata de Bópoli, del oficialismo, por la región metropolitana, gastó 760 millones de pesos y llegó cuarta en la gobernación. Le siguió el candidato Claudio Rego, que obtuvo la primera mayoría de la gobernación de la región metropolitana con 422 millones de pesos. Ese es más o menos el resumen. Ustedes lo pueden encontrar en un acabado estudio de Fundación Sol, pero da cuenta de que el dinero hoy día, Mirna, al parecer no es lo fundamental. Lo fundamental parece es hacer terreno, conectarse con la ciudadanía. Ya lo vimos cómo resultó esto en los independientes, como también resultó en la lista del pueblo, ¿no? El castigo hacia los partidos tradicionales o a los partidos que han venido gobernando el país se tradujo en esto. El dinero hoy día parece que no es la clave, sino que más bien es dejar los pies en la calle, conectarse con la ciudadanía y recoger las demandas profundas, ¿no?, que se están planteando desde el 18 de octubre en adelante. Completamente, Sergio, súper interesante el detalle, lo que marcó también esta elección y es precisamente lo que tú acabas de expresar, ¿no? Que esta vez el don dinero o el señor dinero no fue capaz de simplemente imponerse por sobre otras sensibilidades políticas y eso yo creo que también es un aprendizaje que tienen que hacer los grupos derrotados, ¿no? Tanto dentro de la oposición como dentro del oficialismo. Sergio, vamos a, ¿te parece hacer una pausa muy cortita? Y ya estamos de regreso ya con dos electos constituyentes, decías tú, Natividad Yanquileo, ella es la segunda mayoría de la lista de los pueblos originarios, y también Marco Barraza, que como también tú apuntabas, es el único ex ministro de Estado que va a formar parte de la Comisión Constitucional, es militante del PC, con el que también tenemos mucho interés de conversar para conocer acerca de este nuevo cuadro político que se abre con la participación del Partido Socialista, ¿no?, en las primarias del sector tanto del Frente Amplio como del PC. Pequeña pausa, ya estamos. ¿Estamos ya, Sergio, para poder conectar con nuestros invitados? ¿Sí? ¿Podemos ya conectar con nuestros invitados? Vuelta, sí. Muy bien. Claro sí. Entonces, saludamos, ahí tenemos. Natividad Yanquileo, te quiero dar las gracias. Sé que tú estás en Tirúa, región de la Araucanía. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Región del Biobío. Ay, perdón, Estamos pero qué acá. mal. Es que sabes que me confundí con Estamos en el nada que ver, límite. nada que ver, que me confundí con la comunidad Temucuicui. Nada que ver, así que me perdonas, por favor. Mala No, no se presentación, preocupe. perdón. Todo bien, todo No, bien. me preocupo porque estoy dando mala señal de conocimiento de geografía, pero no importa. Ustedes me perdonan. Y también tenemos a Marco Barraza, integrante también de la Comisión Constituyente. Gracias, Marco, por estar con nosotros esta tarde. Ahí parece que, Marco, tendrías que haber una... parece que estás muteado. Ah, ya, estoy muteado. ahora sí. Sí, Sí, ¿se parece escucha que o no? ya, ahí te escuchamos, ahí te estamos escuchando. Ya Decía pues, que gracias a por la los invitación y saludarnos. Estupendo. A ver, quiero partir con Natividad, porque Natividad, yo creo que lo que ha pasado este fin de semana ha sido tan tremendo que, y todo lo que supone, ¿no es cierto?, el comienzo de esta convención. Me gustaría que nos des tu opinión, cómo te sientes, fuiste la segunda mayoría, cómo ves lo que va a empezar a ocurrir en el país a partir de ahora. Sí, yo creo que, bueno, ha sido un proceso histórico desde que esto partió, igual lo hemos señalado, a pesar de que esta figura, digamos, de los escaños reservados para pueblos originarios fue lo último en resolverse y tuvimos que correr contra reloj y todo en nuestras candidaturas, pero sin embargo ha sido una votación a nivel nacional, no solamente hacia los pueblos originarios, donde obtuvimos la mayoría de las candidaturas independientes, sin inicio de partido y sin el apoyo del empresariado. Y por otra
parte también podemos con optimismo la acción que hizo el pueblo chileno. O sea, desde un principio también señalamos es necesario, que no da lo mismo en esta oportunidad a que hija, y era necesario también la participación. Y claro, ha sido la verdad emocionante de que el hecho que más emociona finalmente, que tiene que ver con que la primera votación o el primer voto que se cuenta a nivel nacional dice relación también con nuestra candidatura, la presencia finalmente de la mujer indígena en un espacio de toma de decisiones tan relevante como es la redacción de una nueva constitución. Marco, para ti, porque, a ver, no puedo dejar de preguntarte por todo todo lo que ha sucedido después de esta mega elección, y entonces, ¿cuál es tu visión de lo que se está viviendo hoy día? O sea, partiendo por lo que se viene, tal como le preguntábamos a Natividad, pero también respecto de lo que se está hoy día produciendo, que es el fin de la alianza histórica entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. O sea, tenemos una candidata, Paula Narváez, que va a participar en las primarias de tu sector, es decir, del Partido Comunista con el Frente Amplio. Mira, yo creo que lo que ocurrió el fin de semana recién pasado es la consolidación por la vía electoral de un nuevo Chile, y particularmente una sociedad que ha hecho una ruptura drástica, completa, con un tipo de política y particularmente con un tipo de modelo económico, social y político. Lo que se está expresando mayoritariamente es la aspiración de un pueblo y de pueblos, considerando los pueblos originarios y el pueblo de Chile, que buscan romper con las estructuras neoliberales impuestas desde la dictadura, y que se está germinando a partir de un proyecto antineoliberal. Lo que está cursando hoy día es el desfonde de la derecha. Yo creo que los medios de comunicación han soslayado un poco ello. La derecha no obtuvo el tercio que ellos requerían para establecer condicionantes, pero también el desmoronamiento de la política de los consensos ya de manera definitiva. Mi opinión es que aquí incluso la idea de los mínimos comunes está obsoleta. Y eso lo expresa una voluntad mayoritaria del país de provocar transformaciones no con estas gradualidades crónicas, sino que transformaciones que rompan con la institucionalidad y la constitucionalidad que existe. Entonces, el cuadro es vertiginoso, es un escenario político altamente dinámico, y donde el protagonista, y esto no es un eslogan, son los pueblos de Chile, los pueblos que habitan Chile. Lo digo con la convicción de que lo que cambió no es solo un problema de correlaciones de fuerza. Aquí está emergiendo una nueva identificación y representación política, y eso es mucho más estructural, denota un cambio de raíces en la sociedad chilena. Sergio, Sí, no, ¿escuchas? ¿Sí? Ah, ya. Sí, te escucho, te escucho. Estaba con algunos problemas de conexión. Ustedes saben cómo Ya. se comporta Internet en estas fechas complicadas. Sí, Natividad, quería pasar a Natividad ahora, y le quería preguntar cómo ella ve las candidaturas electas de pueblos originarios, ¿no? Porque es primera vez que sucede, es primera vez que hay escaños reservados, y quería preguntarle si es que hay cierta coincidencia política, programática incluso, de propuestas para la Convención Constitucional entre las personas pueblo originario. Primero el pueblo mapuche, ¿no? Y si ha tenido contacto con las otras personas que han salido electas y de los otros pueblos originarios también. ¿Hay cierta línea común o se van a encontrar en la convención con distintas propuestas, con distintas miradas de lo que hay que hacer, Natividad? Tenemos ahí un pequeño problema con Natividad. A ver, ahí sí. Natividad, ahora te Sí, recuperamos. parece que Sí. Natividad, ¿nos en escuchas? Tirúa tampoco había muy buen internet, nos comentó. No, sí, había mucho viento, dice. Pero ahí se nos estaba pegando un poquito la Natividad. Tratemos de mejorar esa conexión. Sergio, ahí estás. La Natividad, ¿nos alcanzas Yo, como a escuchar? mencionabas al inicio, también veo con bastante optimismo, por decir algo, las candidaturas que fueron electas. Tenemos Estamos con un problema ahí.
Ajá. Ya. Sí, se nos fue de nuevo, pero ¿no? Sí, Sí, sí. tenemos Natividad malo nos el comentaba internet antes que también. estaba en Tirúa, ¿no? Las Que habían candi- algunos problemas. Mm. Yo les Bueno, yo estoy en escucho el centro de bien. Santiago, Natividad, y también hay mala internet, ¿no? Parece que ¿Y ahora, Natividad, nos escuchas? O lo otro es es que un problema de, mira, de las compañías proveedoras más que... sí, tratemos de Yo que te les puedes escucho bien. reconectar. Sí, tú nos escuchas bien. Lo otro es que dejamos, De a ver, aquí para no sí, de allá porque para acá. sí, ya, a ver, tratemos de que resulte y si Sí, no, tratamos de que te reconectes de nuevo y seguimos con Marco. A ver, tratemos de nuevo, Natividad. Ya, mira, te propongo, Natividad, que te reconectes de nuevo y seguimos con Marco Barraza, Sergio. sí, vale. Mira, Marco, esperemos que Natividad mejore su señal. Por mientras, yo te quería Ok, preguntar, bueno, tú ok. saliste electo para la Convención Sí, yo Constitucional les a comentaba de propósito, que no, Marco. Sí, 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 parece que tiene espérate un algún poquito, desfase, ¿no? Y Natividad. por Sí, eso es como que que vuelve tenemos en un medio... poquito de desfase contigo. Mira, lo que te queremos proponer es que te reconectes de nuevo para que podamos mejorar esa señal y que no esté inestable. Y mientras tanto vamos con Ujú. Marco y ahí te reconectas para que podamos tener mayor fluidez. ¿Te parece? Eso. Marco, lo que tú le preguntabas a Sergio. Marco, yo te preguntaba sobre, sí, sobre esta elección de convencionales constituyentes. Tú saliste beneficiado, ¿no? Por la paridad. Muchos pensaban, nosotros estuvimos con Marta Lago acá hace algunas semanas y nos decía que probablemente la paridad iba a beneficiar a mujeres con baja votación, ¿no? Y que los hombres la iban a arrastrar. Pero sucedió lo contrario. Más de 10 hombres, entiendo, se vieron arrastrados a la Convención Constitucional a propósito de la paridad, porque las mujeres sacaron muy alta votación y eso también se vio reflejado en la alcaldía, ¿no? Tenemos varias mujeres en alcaldía, mujeres jóvenes, feministas, ¿no? Un punto bien común que se dio en esta elección. Y en la Convención Constitucional también, varias mujeres permiten que entren algunos hombres. Uno de esos eres tú, Marco. ¿Esperabas que fuera, que se diera de esta forma, digamos? ¿Te sorprendiste o tenías más o menos claro que podía pasar así? No, me sorprendí, ciertamente. No lo tenía claro, sería mentiroso decir otra cosa. Yo creo que lo central, lo de fondo, porque también conozco situaciones en las cuales una mujer tuvo que darle el paso, digamos, por el mecanismo a un hombre y viceversa, Sí, en hay que un varias, hombre le varias. dio... Sí, Sí. creo que es parte del espíritu democrático de lo que tiene que ser esta convención. Tener paridad en términos de 50 y 50 a mí me parece que es muy positivo y ciertamente va a marcar o predefinir, creo que un elemento central de la constitución del próximo Congreso. Yo espero que sea un Congreso unicameral, apuesto Ujú. por eso, pero creo que por lo mismo ese Congreso unicameral además debiese ser con Bicameral, paridad bicameral 50 y dijiste, ¿no? Bicameral. unicameral, corrijo. Y apuesto porque ese Congreso unicameral Únicamente. además sea paritario. A mí me parece que esa es una norma democrática importante que va a asegurar, digamos, una debida y correcta representación de géneros, pero además apuesto a que la próxima constitución en el plano del poder legislativo también permita representar otros universos sociales o grupos prioritarios que hoy día no están presentes en términos de cuotas. Evidentemente que pueblos originarios, creo que también con representación política, eh, creo que también el universo, personas en situación de discapacidad, la Constitución de alguna manera tiene que resguardar en el próximo periodo eh, Ujú. una sociedad completamente democrática, plural y diversa. Y eso es reconocer también cuáles son las asimetrías que Ujú. existen en el país. Sí, Marco, tú sabes que estamos con temas de Internet, son parte de los nuevos tiempos, ¿no? Pero ahí estás de vuelta, Sergio, porque tenemos también a Natividad. Natividad, tú nos estás escuchando, ¿no? Sí, Natividad. yo les escucho bien. Ahora sí, ya. Natividad, es que me interesa porque, a ver, lo que acá, esta semana surgen una serie de planteamientos, la tercera publicaba, ¿no es cierto?
un estudio que había hecho haciendo un cruce con los candidatos a la constituyente y hablaba de temas que son, a mí, o sea, que, digamos, temas que son súper interesantes, como la edad promedio de 45 años, es decir, en general, gente joven, la mayoría habiendo estudiado en colegios públicos o subvencionados, y eso también habla de una conformación muy distinta a lo que actualmente estamos acostumbrados, ya sea el Parlamento o los gobiernos, ¿no es cierto?, en cuanto a su configuración. Pero me interesa mucho también preguntarte a ti, ¿cómo ves esta sensación que tiene algún sector, y yo lo comentaba un poquito antes con respecto a lo que había, por ejemplo, hoy día publicado el diario El Mercurio, ¿verdad?, con este representante de la lista del pueblo que dice que no va a conversar con nadie, no va a conversar con la derecha, que la izquierda, él decía, ni siquiera hasta el Partido Comunista le parecía que de alguna manera no era fiel a los principios que la ciudadanía había expresado después del plebiscito, perdón, después del estallido social, etcétera, ¿no? Entonces hay como toda una idea de que aquí va a haber como una suerte de caos, y me gustaría mucho preguntarte a ti en términos de las distintas posturas, pero me gustaría saber cómo lo estás viendo tú ex ante, cómo ves que va a ser ese proceso de conversación de los grandes temas del país que tienen que ser discutidos en esta nueva Carta Fundamental. De acuerdo a la elección y de acuerdo a los convencionales constituyentes que finalmente resultaron electos, finalmente yo creo que estamos mucho más optimistas de hace un tiempo atrás. Los grandes temas los tenemos que abordar desde una visión, finalmente, desde esta diversidad que va a existir también en esta nueva constitución, y también es importante crear toda esta, como se mencionaba, o sea, hablar entre nosotros, que ya afortunadamente tenemos una bancada, por decir algo, que estamos obligados a trabajar juntos, queramos o no queramos. Esa es una obligación, es un mandato que tenemos desde el pueblo mapuche, y por otro lado también como pueblos originarios, que afortunadamente también vamos en el mismo camino. Y por otra parte, creemos que también toda la cantidad, insisto, en que fueron elegidos los convencionales constituyentes, que vamos por cambiar finalmente toda esta estructura o todo lo que hoy día también existe y que nos tiene hundido en esta crisis tremenda, donde la ciudadanía nos entrega un mensaje y nos dice que estamos obligados a cambiar cosas, porque si no la cambiamos también va a ser complejo, porque vamos a tener muchas personas mirándonos desde los diferentes espacios. Este es un proceso mucha gente vigilante, mucha gente observando de cómo vamos haciendo las cosas. O sea, yo creo que hoy día todos los que fueron electos, y como se mencionaba, de acuerdo a la edad en sí, representa finalmente este cambio que se venía buscando hace mucho rato respecto de la ciudadanía en general. O sea, que queramos, hay muchas caras nuevas, hay muchas personas que no han estado en los espacios de toma de decisiones, hay muchas personas desde las escuelas públicas, los liceos públicos, ¿no?, de personas que hoy día son mucho cercanas a la ciudadanía, son más cercanas, donde la gente hoy día se siente mucho más representada, y donde la participación además va a tener que hacerse y dejarse establecido de una forma mucho más directa en todo este proceso de redacción de nueva constitución, y donde la participación de los pueblos originarios en este caminar también va a ser importante. Entonces, vemos incluso, como les mencionaba, con harto optimismo lo que va a pasar. Esperamos que obviamente esto al final del camino pueda resultar, porque por eso estamos aquí, pero también va a requerir de cambios estructurales, porque no nos van a aceptar cambios parche, o simplemente que vayamos a maquillar la constitución que actualmente existe. Entonces ahí es un desafío importante que nos toca como constituyente. Sobre eso mismo yo te preguntaba hace un ratito, cuando tuvimos algunos problemas de conexión, si es que ustedes, dentro de las personas que salieron electas a los escaños reservados, digamos, más o menos tienen propuestas en común, una visión común, y cuáles serían estas propuestas, o son más bien de distintos pueblos originarios y hay una infinidad de propuestas, ¿no? ¿Cuál tú dirías que es el principal tema que ustedes llevan a la Convención Constituyente que tenga que ver con los pueblos originarios, por supuesto, y si es que hay unidad entre aquellas personas que salieron electas por los escaños reservados?
Ahí está Sí, Natividad. o sea, yo creo que tiene que ver con el reconocimiento finalmente de derechos colectivos, que está ahí presente siempre, que seguramente se están entendiendo como la traducción de un Estado plurinacional, que tiene que ver con ese reconocimiento, que tiene que ver con el reconocimiento de naciones que son distintas, que se está traduciendo, conversando en relación a un Estado plurinacional, que eso finalmente lo que busca la gente, que se traduzca en el reconocimiento de derechos colectivos, derechos territoriales, políticos, económicos, lingüísticos, incluso esperamos que los demás lo esto de la misma forma. Ese es Sí, el gran tema, ¿no? Sí, sí, mira, ese es el gran tema sí. que me parece que concentran las personas que son electas por escaño reservado y te doy inmediatamente la palabra, Mirna. Solamente Sí, quería no te preocupes. ver si las personas que salieron electas desde el mundo de la oposición, Marcos Barraza, más o menos están en línea también con las personas que están de los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido de un Estado plurinacional. Ese es, digamos, hay agua en la piscina, digamos, para ese tema en la Convención Constitucional. Yo, al igual que Natividad, soy completamente optimista respecto del potencial de transformación que puede tener esta Constitución. Y creo que el balance respecto a las convencionalistas y a los convencionalistas electos habla de una sociedad que se inclinó por quienes van a representar esos cambios profundos. Creo que dentro de esos cambios profundos, eh, tener una nueva relación del Estado con los pueblos originarios es fundamental. Y creo que hay agua en la piscina para, respondiendo concretamente, hablar de un Estado plurinacional, de incorporar plenamente los derechos de pueblos originarios a nivel de sistema internacional de derechos humanos y sistema político. Estoy pensando en derechos de autonomía, estoy pensando en libre determinación, en propiedad de la tierra y los recursos que están en la tierra, en definitiva, de reconocer una democracia donde los pueblos originarios tienen plenos derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Natividad hacía mención a los derechos lingüísticos. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. O sea, creo que en el plano de la salud, de la educación, los derechos y los sistemas propios son fundamentales si uno cree en una gobernanza realmente soberana desde el punto de vista de los derechos de los pueblos. Y tengo la sensación de que el pueblo de Chile está en sintonía con ello. O sea, no es que tenga una animadversión o un rechazo como lo han querido mostrar las posiciones neoliberales o de derecha. Creo que hay, y creo que se va a gestar una mayoría al interior de la convención que efectivamente responda a esa demanda histórica. Sí, a mí me interesa preguntarte, Marco, porque Marcos, tú fuiste parte del gobierno de la presidenta Bachelet, tú fuiste ministro de Desarrollo Social, y me interesa mucho cómo ves lo que va a ser la discusión respecto a los derechos sociales, porque se habla de que predominaría, ¿no es cierto?, en esta convención la idea de pasar de un Estado subsidiario o meramente observador a un Estado solidario, donde los derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, ¿verdad? Los derechos de seguridad social queden de alguna manera plasmados en esta Constitución. Pero hay temas donde pareciera ser que no se va a lograr ese consenso o donde va a costar un poco más el consenso. Te estoy hablando de los 2/3. Por ejemplo, la nacionalización de las pensiones. Que es lo que plantea un sector al menos, ¿no?, de los que han sido elegidos. ¿Cómo observas tú qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas discusiones que a algunos les parecen complejas, ¿no? Mira, yo creo que voy a hacer una reflexión de introducción a tu pregunta. Yo Ujú, creo que en ujú. poco tiempo está pasando lo que no ha pasado en décadas. Y los niveles de conciencia y los cambios de percepción de la ciudadanía se están precipitando y profundizando en dimensiones democráticas que eran impensadas hace 3 años atrás. Creo que responde a un acumulado de frustraciones, de decepciones y de luchas históricas de corte antineoliberal, que se inician desde el mismo inicio de la transición. Dicho eso,
yo creo que en general lo que ha dinamizado la transformación social que está viviendo el país es la necesidad de ampliación de derechos sociales en magnitudes amplias, en educación, en salud, en vivienda. La actual Constitución señala que la familia es la unidad fundamental de la sociedad y que lo que corresponde a la sociedad chilena es satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, pero en el artículo 19 de la Constitución no nombra la vivienda en ninguna, no aparece en la Constitución pinochetista. Pues bien, ese será un derecho que hay que consagrar constitucionalmente. Pero yo creo que para que ello ocurra es central dar 3 debates, que en mi opinión son neurálgicos de esta discusión. En primer lugar, creo que es clave incorporar un principio de justicia fiscal. Y eso significa que los que tienen más tributan mucho más. Y me refiero a las grandes empresas, me refiero a la minería del cobre y espero que también del litio, y me refiero a las grandes fortunas. El estudio de la Universidad de Chile muestra que de la Facultad de Economía y Negocios en Chile existen 8.900 personas que tienen fortuna entre 5 millones de dólares y 100 millones de dólares. Y existen 263 personas que tienen fortunas superiores a 100 millones de dólares. En total totalizan 266.000 millones de dólares, algo parecido al PIB anual. Pues bien, si a ellos se le aplica un impuesto permanente al patrimonio, a su riqueza, a su fortuna, no van a ser menos pobres, no van a ser más pobres. Sencillamente van a redistribuir. Y aquí hay un elemento central, porque si queremos ampliar los derechos, tienen que salir recursos de algún lado. Y esos recursos es redistribución fiscal. Y eso es el principio de justicia fiscal. En segundo lugar, creo que una discusión de fondo es cómo erradicamos el Estado subsidiario, que es el fundamento de la sociedad neoliberal en Chile, y convertimos a Chile en un Estado democrático y social de derecho. Eso pasa, entre otras cosas, por asumir que Chile, que el Estado es mucho más que el gobierno central, que existen gobiernos regionales, gobiernos comunales, y que deben tener competencias de impulso productivo en el país, redistributivo, que asegure una nueva base económica y social. Y eso es, por ejemplo, se expresa en que las futuras municipalidades debiesen tener iniciativa económica, es decir, capacidad de construir empresas que permitan desarrollo territorial. Y una tercera cuestión que para mi gusto es central, que asegura esta trayectoria de transformaciones políticas, económicas y sociales, es la construcción de un nuevo sistema político. Yo dije hace un ratito que yo partía de la base de que tenía que existir un Congreso unicameral. La bicameralidad en los hechos lentifica los procesos, hace que las transformaciones vivan empatadas o se desdibujen. Una legislación puede durar 3 años y la eficiencia es baja. Pero agrego, hay que cambiar el sistema político pasando de un sistema presidencial a semipresidencial, otorgándole al futuro Congreso iniciativa de gasto público, que no tiene hoy día. Ahora, todas esas medidas, como el mandato revocatorio, cuando una autoridad incurre en corrupción, en violación de derechos humanos, en el caso del presidente Piñera, y que la institucionalidad no lo permite, en la nueva Constitución, la remoción de una autoridad que viola los derechos humanos o es corrupta debiese ser un atributo de soberanía popular, iniciativa de voto popular concretamente. Pero todo eso se condensa, en mi opinión, en una cuestión central, que es un tipo de democracia participativa, que permita más deliberación, que implique un traspaso de cuotas de poder significativo del poder ejecutivo y del poder legislativo hacia el mundo social, que posibilite en definitiva no solo auditoría o control social, sino que permita deliberación popular. Como plebiscitos, dices tú, ¿no? Me imagino, ¿no? O referendos revocatorios. Mandato revocatorio, cabildos. Pero, y lo voy a poner con un ejemplo, a propósito de que la Constitución es el punto de partida y no el punto de llegada. Y este ejemplo, si se consagra constitucionalmente a los sindicatos con reconocimiento constitucional o la negociación colectiva, lo que viene consecutivamente después de esta Constitución es un nuevo Código del Trabajo. Y para eso se requiere soberanía, se requiere capacidad de deliberación del pueblo y decisiones sociales. Sergio.
Sí, no, ya que estamos hablando de este tema, natividad, entendí que la principal propuesta, ¿no?, que ustedes van a ir a poner dentro de muchas otras, pero la que más le atañe a ustedes tiene que ver con la declarada de Estado plurinacional, ¿no?, los niveles de autonomía también. Eh, pero hay un evento, un hecho político en cierne en el país, ¿no?, y que tiene que ver con la candidatura presidencial. De hecho, acabamos de vivir hoy día una jornada intensa, Natividad, con 4 candidatas y candidatos presidenciales que se bajan, que le dan el apoyo a Paula Narváez. El PS rompe su pacto histórico con la democracia cristiana y se suma al pacto PC, digamos, Frente Amplio para una primaria legal. Desde el mundo de los pueblos originarios, ¿no?, que tú estás representando hoy día en la Convención Constitucional, ¿cómo están viendo esta discusión ustedes? ¿Tienen ahí una opinión? ¿Tú particularmente tienes una definición de candidatura presidencial? ¿Y cómo ves ese tema respecto de lo que pueda suceder en el futuro, Natividad? Sí. Siempre es relevante poder analizar quiénes van a ser, quiénes van a estar a cargo finalmente de la presidencia y no solamente de eso, sino también hemos hablado de que también era importante saber elegir a los gobiernos locales y también a los gobiernos regionales, porque finalmente en ellos se va a traducir todo lo que finalmente va a dejar en la nueva constitución. En nuestro caso, para si bien es cierto, es relevante, pero no nos hemos posicionado y seguramente no lo vamos a hacer durante también este proceso. Debemos ver todavía, debemos analizar quiénes finalmente van a representar intereses que sean de tipo colectivo, que sean y que vayan en beneficio finalmente de todas las personas y que no se tengan que alinear, porque también sabemos cómo funcionan los partidos que se alinean, que dicen, hoy no viendo, es una hoy día en la ciudadanía en las elecciones y esperamos que quienes lleguen a estar en un lugar tan importante como es la presidencia también conozca, por supuesto, la realidad y no sé, el presidente actual que está desconectado de los intereses y de las necesidades finalmente que tiene la gente. Entonces ahí algo que se tiene que evaluar y por supuesto que también estimamos que no es lo mismo que no ocupa este cargo tan relevante como es la presidencia. Así que, pero una posición tan prematura en este momento no la tendría, más bien como digo es importante analizar todavía pero que obviamente que uno apoya a quienes representen intereses de carácter colectivo, que represente finalmente a la gente. Y hasta el momento hemos visto candidaturas bien separadas, bien distantes de ciudadanía y que solamente se acuerdan cuando en periodo electoral. Seguramente nos vamos a encontrar nuevamente con todo este paseo de candidatos en los diferentes territorios y que finalmente se terminan olvidando de la gente. Y esperamos que esta vez igual cambie la forma de ser. Nosotros creemos que eso también es una bofetada, insistimos, en la forma de hacer política que tiene que funcionar. Por supuesto. Estamos obligados, quienes asumimos cargos políticos hoy día, a funcionar de una forma distinta, obligados a estar en mucha conexión con la gente, mucha conexión con los diferentes territorios, especialmente en nuestro caso es más complejo porque nuestra candidatura fue a nivel nacional y por lo tanto vamos a tener que tener una conexión a nivel nacional también. Pero es un desafío y por supuesto que no da lo mismo a quien elegir. Esperamos que sea una presidencia de alguien que represente, como digo, los intereses colectivos. Bien, Marcos, se nos va acabando el tiempo, muy cortito, no quiero dejar pasar tu opinión respecto de esta situación que por supuesto nos tiene bastante sorprendidos, ¿no? Que es la decisión del Partido Socialista de romper su alianza histórica con la democracia cristiana para ir a una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿escuchaste mi pregunta, Sí. Marco? ¿Sí? Sí, no, sí, la escuché. No, mira, yo creo que lo que está terminando de consolidarse es
que en el Partido Socialista hay una evidente desarmonía y ruptura entre lo que estima la base del Partido Socialista, que aspira a un gobierno antineoliberal, democrático, y lo que aspira en términos de continuidad la dirección del Partido Socialista, que ha perseverado en una alianza con la democracia cristiana y con fuerzas neoliberales al interior de la unidad constituyente ex concertación, que claramente es ahistórica y no responde a las expectativas del pueblo. Y lo que pasó el día sábado y domingo con las elecciones fue que ya fue patente, evidente, que la opción de democracia de los acuerdos, de entendimiento con gradualidades con la derecha, dejó de tener base y sustento social. Y lo que está haciendo el Partido Socialista, en mi opinión, es de concretarse estas primarias en los términos que conocemos, es decir, con el alcalde Jadwe, con el diputado Boric y con la ex ministra Paula Narváez, es en definitiva ir formulando un nuevo eje en materia de apuestas de transformaciones para el país. Que no es fácil, porque al interior del Partido Socialista es evidente que existen voces de corte neoliberal, como lo existen en el Partido por la Democracia, y ni hablar de la democracia cristiana, que está capturada por una visión contraria a una visión de transformación social. Entonces, ¿Ves a Proboste entonces, creo... Marco, perdón, ves a Proboste ahí, a Proboste de la democracia cristiana compitiendo con Jadwe, ponte tú a fin de año? Primera Más el vuelta. candidato de la O sea, derecha. yo creo que la democracia cristiana va a ir evaluando los pasos en función de las posibilidades que tenga. Y creo que su apuesta por los mínimos comunes es una apuesta desde ya fracasada. Lo que está esperando el pueblo de Chile no son políticas de corte focalizado o de corte asistencial. Lo que está esperando o aspira es a políticas de corte universal. Los mínimos comunes están lejos de ser lógicas universales. La idea de una renta básica universal, que existe consenso social nacional, no encuentra eco en esa discusión de mínimos comunes. Entonces, se intentó hacer una apuesta por parte de la democracia cristiana de revestirse de una imagen transformadora en sintonía con las expectativas populares, pero en lo hecho yo no creo que eso esté cuajando. Más veo a una democracia cristiana errática y contradictoria. El hecho de que Evópolis esté apoyando a Orrego para gobernador en la segunda vuelta es ilustrativo, o Ciudadanos, que es un partido de derecha también, de centro derecha, es ilustrativo de que la democracia cristiana en el corto plazo no va a resolver el trance histórico de contradicciones internas por la que está pasando. Bien, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay una reconfiguración súper interesante a los periodistas que hacemos política, periodismo político, quiero decir, créanme que estamos en nuestra salsa, se está moviendo mucho el tablero, más que lo que habríamos siquiera imaginado el día viernes, ni les digo el día sábado, pero la verdad es que esto es como la mejor película que se podría ver en Netflix o en alguna de las, qué sé yo, expresiones por streaming. Por lo tanto, yo diría que estamos en la famosa, lo que llamamos los periodistas, la noticia en desarrollo. Así es que queremos darle las gracias tanto a Natividad Yanquileo. Gracias, Natividad. Felicitaciones por la buena votación que tuviste y por la presencia de los pueblos originarios en esta nueva constitución, que es absolutamente meritorio y además marcador de los nuevos tiempos. Lo mismo, Marco, gracias por el tiempo y por habernos aportado también desde tu mirada de lo que va a ser esta conversación, ¿no es cierto? Este debate súper necesario para escribir una nueva constitución. Gracias a ambos. Gracias. Gracias, Natividad. Sí, bien, pues nosotros a Natividad le llegaba un Sergio, poquito tarde que a Natividad le llegaba un poquito tarde la conexión, por eso no podía responder, le llegaba como con un desfase, ¿no? Y algunos problemas de internet tuvimos hoy día, ojalá los podamos tener de nuevo, Mirna, más adelante para poder profundizar, ya cuando estén sesionando dentro de la convención
constitucional, para que nos vayan contando cómo va progresando ese trabajo en esa instancia tan relevante. Yo les quiero recordar a quienes nos están viendo ahora en directo, en vivo, que este programa y todos los programas de Punto de Encuentro que hemos realizado con Mirna todos los miércoles los pueden encontrar en www.desconcierto.cl. Están colgados ahí, los pueden revisar, los pueden adelantar, retrasar, qué sé yo, ¿no? Hay distintos entrevistados, hemos venido analizando todos los miércoles en profundidad la agenda noticiosa, sobre todo la agenda política de lo que está pasando. Así que revisen en el Desconcierto y conéctense también a Mundo TV, que por ahí aparecemos todos los miércoles en directo y en vivo, Mirna. Así es. Buenas noches y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.